años. Gloria a Jesús. Usted me dice ya que lo tenga para leer juntos la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bien, hermanos, una vez más, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. El tiempo está avanzado ahorita. Gloria a Jesús. Dios nos siga bendiciendo con esta palabra bendita hoy. Gloria a Jesús. Bueno, el tema dijimos que es el tiempo del ser humano y los días de 1000 años. Amén, iglesia. Para ello también quiero leer Eclesiastés capítulo 3 verso 1, porque es los dos versículos que nos hablan del tema. Eclesiastés capítulo 3 verso 1, si podemos ir ahí. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, vamos a leer también este versículo. Dice la Biblia: todo tiene su tiempo. ¿Qué más dice? ¿Lo encontró, hermano? Sí, ok, leámoslo. Sí, es el capítulo 3 y verso 1, hermano. Eclesiastés capítulo 3 y verso 1. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sí dice, verdad? Entonces, el verso 2 dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hay una pregunta al final, ¿verdad? Entonces, hemos visto que todo tiene su tiempo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene un tiempo establecido por Dios. Incluso el versículo de Pedro, la segunda de Pedro 3:8, dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Recuerde que antes de Dios crear el tiempo, pues Él vivía, existía en la eternidad, porque Él es eterno. Y cuando Dios comienza a crear todas las cosas que ahora conocemos, el planeta, el universo, todas las cosas creadas, cuando Dios comienza a crear el planeta Tierra, a crear el universo, Dios también creó el tiempo. Y es por eso que el libro del Génesis, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio, el hebreo dijera en un principio, porque hay muchos principios, y el de la tierra ese fue el primero. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque antes de crear el planeta, o los planetas, Dios creó a los ángeles. Hay un tiempo de creación de los seres celestiales, ¿verdad? Job dice que alababan las estrellas,
del cielo cuando Dios estaba formando los planetas. Entonces ellos fueron creados antes de crear el universo o los planetas como nosotros los conocemos. Entonces todo en la vida tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Y en este país, aquí vivimos corriendo, como dijéramos, ¿verdad? El buen común, corriendo con el tiempo. Hay que ir corriendo para el trabajo y hay que salir corriendo del trabajo. Hay que venir corriendo a la iglesia, pero no hay que salir corriendo de la iglesia. Todo tiene su tiempo. ¿Verdad que sí? Todo tiene su tiempo. Y a esto nos vamos a referir, referente al tiempo. Esa palabra que encontramos nosotros en este verso, que dice que todo tiene su tiempo. La palabra tiempo es la palabra semán. Y esa palabra habla de una hora asignada. Dios a cada cosa le agregó, o hay una hora asignada para cada cosa. Dice la Biblia que nosotros tenemos un tiempo para nacer y tenemos un tiempo para morir. Y este es en el tiempo de Dios. Dios establece el tiempo de la vida y Dios establece el tiempo de la muerte. No hay nada que a Dios se le escape de las manos. Amén, iglesia. Todo tiene su tiempo. Entonces, basado a esto, nosotros debemos de conocer entonces los tiempos. Deberíamos nosotros de conocer los tiempos. Hemos venido hablando acerca de, mensajes escatológicos más que todo, acerca de los últimos tiempos y los acontecimientos que nosotros veremos en estos últimos días, ¿verdad que sí, iglesia? Entonces, la palabra del Señor también nos enseña que los discípulos en cierta ocasión, antes de que el Señor fuera alzado al cielo, le preguntaron también acerca de los tiempos. Y si usted gusta ir conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a buscar ahí por favor, verso 6 y verso 7 vamos a estar leyendo. Gloria a Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta que le hacen al Señor. Estamos ya en el verso 7, ¿verdad? Hola. Otra vez más, la Biblia nos indica que Dios establece tiempo para cada cosa. Y los discípulos aquí preguntan referente al tiempo de la restauración, porque es lo que el judío estaba esperando. Cuando Jesús comienza a decirle que iba a morir, que iba a ser entregado a muerte, que iba a dar la vida por la humanidad, comenzaron a entristecerse porque esto era contrario a la idea que ellos traían del Mesías que vendría a reinar y tomar el trono de David para gobernar y establecer un reino de paz en todo el mundo, y que todas las naciones reconocieran a Israel como el centro del planeta Tierra, de tal manera que hay profecías en la Biblia, en el libro de Isaías, de que las naciones irían a Jerusalén a adorar al gran rey, que buscarían su rostro y que establecería el tabernáculo o levantaría el tabernáculo caído de David, en el cual todas las naciones y todos los pueblos podrían adorar a Dios. Entonces, cuando ellos comienzan a escuchar de que Jesús tenía que morir, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, se sintieron tristes, confundidos, turbados, de tal manera que el Señor les tiene que decir: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, que esto lo vamos a estar viendo más adelante. Pero la palabra que también nosotros encontramos acá en esta ocasión del griego, es la palabra kairos. La palabra kairos. Está la otra palabra que se conoce como la palabra krinos, que habla acerca del tiempo, y de esto lo que están, o lo que el Señor menciona acá. El verso 7
dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber qué, hermanos, los tiempos y qué, o las sazones, que habla de tiempo establecido, tiempo fijado por Dios para cada cosa, tal como lo dice Eclesiastés también en el capítulo 3 que estábamos leyendo, ¿verdad que sí? Entonces hay un tiempo que se conoce como el tiempo cuantitativo, y este tiempo cuantitativo habla acerca o marca, ¿verdad? El tiempo del reloj, un tiempo igualitario siempre, pero está el otro tiempo cualitativo. Y cuando se habla del tiempo cualitativo, se está hablando acerca de la esencia natural del tiempo específico para cada cosa establecida que ocurra en el tiempo que Dios determinó que tiene que ocurrir las cosas. Si usted nota, Dios ha establecido el tiempo desde el principio de cada acontecimiento que tendría que irse dando a lo largo de la historia. De tal manera que cuando Cristo aparece, uno de los evangelios que ya estudiamos se encarga en decir, y esto fue para que se cumpliera, y esto fue para que se cumpliera, y esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y comienza a citar todo lo que Dios venía hablando con anterioridad de lo que sucedería. Y también la Biblia dice, y cuando se llegó el tiempo del cumplimiento, hay un tiempo establecido, porque Dios ha marcado las cosas con tiempos. Amén, hermanos, alabamos al Rey, ¿verdad que sí? De tal manera que podemos pensar, desde que Dios creó al primer ser humano, a Adán, hasta Abraham, hay un tiempo de 2000 años. 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo hay otro tiempo de 2000 años. De Cristo hasta la fecha hay otro tiempo de 2000 años. Ahora, cuando nosotros vemos el tiempo de la creación, Cristo creó todas las cosas. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos días? 6 días. Y el séptimo descansó. 6 días y el séptimo descansó. ¿Qué día descansó entonces? ¿Qué día? El sábado. Porque en el calendario judío el primer día de la semana es el domingo. Entonces la creación comienza el domingo. Hay un tiempo y hay un día específico. Amén, hermanos. ¿Qué día fue el que el Señor resucitó? El día domingo. El día domingo. Entonces, y el día domingo, el primer día, dice la Biblia que el primer día de la semana las mujeres fueron al sepulcro, ¿sí o no? Muy de mañana, el primer día es el día domingo. Ese es el día que resucitó. Y bueno, y pudiera mencionar muchos otros días de eventos proféticos que, ¿verdad?, caen en el día domingo, eventos que pasaron en las Escrituras. Pero bueno, Dios comenzó a crear todas las cosas y las termina en 6 días. Y el día sexto es el día en que creó. ¿A quién creó? ¿O qué es lo que creó? Al hombre. Al ser humano. Por eso es que cuando la Biblia dice que el número 6 es número de hombre, un número de hombre, porque fue en el sexto día que Dios creó al ser humano. Amén, hermanos. Entonces, luego nosotros leemos en Pedro, que Pedro dice que lo mismo que dijo el salmista también, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, si yo le pregunto cuánto tiempo tiene el ser humano de existir en la tierra, ¿cuánto tiempo tiene la tierra? 6.000 años. El ser humano
2000 años, desde Cristo hasta la fecha, 2000 años. Entonces, ¿cuántos años tiene el ser humano de habitar la tierra? 6000 años. 6000 años. Ahora, Dios trabaja los 6 días y el séptimo día lo descansa. Recuerde que falta un día para los 7 días de 6 de trabajo y el séptimo día de descanso. ¿Cuándo se va a cumplir ese último día de 1000 años que faltan, en el cual Dios traerá descanso a la tierra y descanso al ser humano? El tiempo del milenio. Ahora, si esto es así, entendemos claramente, viendo los tiempos, que ya estamos en el último o en las últimas horas, por decirlo de esta manera, del tiempo del ser humano en la tierra. Amén, hermanos. Viene un tiempo, de acuerdo a la Biblia, recuerde que Daniel profetiza acerca de las 70 semanas, de las cuales han pasado. ¿Cuántas semanas han pasado? Desde la salida de la orden que estuvimos viendo con los hermanos en el estudio. 69. Falta la última semana, y esa semana es de años. Amén, hermanos. Aquí ya no es los días de 1000, sino los días de años. Una semana, amén, que equivalen a 7 años. Esos 7 años son los que falta que se cumplan de la visión que tuvo el profeta Daniel. Y esos 7 años son los 7 años de la gran tribulación. Pero hay un tiempo en medio de esta fecha que ha corrido al tiempo de la gran tribulación, y en ese espacio de tiempo que queda, Dios nos levanta de esta tierra. ¿Sí me explico, iglesia? Dios nos levanta de esta tierra, nos lleva al cielo para librarnos de la ira que viene a esta tierra, de los juicios que van a ser derramados contra aquellos o hacia aquellos que no quisieron nada del Señor, que tuvieron la oportunidad de estar en este lugar, alabar a Dios, glorificar a Dios, preparar su vida espiritualmente, y no lo hicieron. Es lamentable, pero el cristiano no debería de ignorar el tiempo que estamos viviendo. Usted y yo no deberíamos de ignorar el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es el tiempo que equivalen a aquellos 6 días que el Señor trabaja. Ese es el tiempo que usted y yo hemos vivido, o el ser humano ha vivido en esta tierra. Son 6000 años. La ciencia, claro, la ciencia le va a decir que son millones de años y que van a hacer experimentos, pero yo le puedo decir algo. Quien tiene más tiempo de los 6000 años es la tierra, no el ser humano. Porque la tierra fue creada primero, y después de que Dios creó la tierra, eso dice la Biblia. Recuerde que citamos Génesis capítulo 1, verso 1, que dice, léalo o dígalo de memoria, creo que todos lo sabemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuánto tiempo pasa? No lo sabemos. Amén. Ya que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día, porque luego aparece en el tiempo el relato que sigue y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo es posible que va a estar desordenada y vacía en el versículo 2, cuando en el versículo 1 la tierra está completa? La tierra está perfecta. La tierra es tierra seca, porque es la palabra eret que se usa del hebreo, que esto significa tierra seca. Dios creó el planeta, Dios formó el planeta y todo fue perfecto. Pero luego la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero ¿cómo es que vino a estar en un semejante caos cuando Dios no crea las cosas así? Imagínense que Dios creó los cielos y la tierra y dejó ahí, ¿verdad?, todo desordenado, y aparte no puede estar algo desordenado cuando está vacío. Si está vacío, ¿qué es lo que va a estar desordenado? Amén. Usted no puede llegar a una casa sola, a los que han comprado casa. La casa está preparada, está pintada, está alfombrada, bueno, tiene todo, pero está vacía. Y de repente usted habla para que la gente le dice, ¿sabe qué? No me gusta porque la casa está desordenada.
Sería ilógico que alguien diga que algo que está vacío está desordenado. Pero luego la versión que nosotros tenemos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Si gusta, vamos ahí, por favor. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿qué tinieblas y qué abismo? Cuando la Biblia posteriormente nos viene avisando, diciendo cómo Dios comienza a crear todas las cosas. Había tinieblas, pero ¿quién creó las tinieblas? ¿De dónde salieron? Si Dios es luz. Entonces esas tinieblas de las que habla la Biblia, y no es la oscuridad como la que pudiéramos ver al salir de este lugar, no es la oscuridad de la noche, sino las tinieblas que representan a Satanás y a los demonios o ángeles caídos que ya estaban en esta tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero luego tenemos el contexto en Isaías que Dios habla al pueblo de Israel y dice: yo, el que formé la tierra, el que creé la tierra, formé la tierra y la compuse. ¿Cómo es que va a formar y luego va a componer? Para componer tiene que estar descompuesto. Pero Dios creó todo perfecto, pero luego vuelve a componer la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego viene el proceso de días en el cual el Señor viene, hermanos, creando todas las cosas. Y se comienza a contar el día, de la noche a la mañana, el primer día, ¿sí dice, verdad? Y sí, vamos a ver, ¿qué es lo que dice los siguientes versículos? Por favor, hermano, lean. Se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra es la misma que nosotros encontramos allá con el ángel que le está hablando a María y le dice: el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces es la misma palabra que se usa ahí en el Génesis. Entonces eso que se movía es cubrir. Y esa palabra cubrir del griego es empollar. Como cuando la gallina se echa sobre los huevos para empollarlos o calentarlos. Es lo mismo cubrir, la misma palabra que se usa en el Génesis cuando las ovejas de Jacob cubrían a las hembras. Entonces hay un proceso de creación. Lo que el Espíritu Santo está haciendo ahí es ordenando las cosas que están desordenadas. Entonces sigue diciendo la Biblia, léalo por favor. Ok, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y qué curioso, porque dijo que fuera la luz cuando todavía no había lumbrera ni mayor ni lumbrera menor. ¿De dónde salía la luz? ¿Y de qué luz está hablando el escritor en esta ocasión? Si el sol todavía no había sido creado, ni siquiera la luna había sido creado, ni las estrellas o los planetas habían sido creados. Bueno, esa misma luz es de la que habla Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venida a este mundo. O sea, de la luz que está hablando, donde dice sea la luz, es la luz de Cristo, la luz de Dios mismo que está alumbrando antes de crear todas las cosas. Sigue diciendo la Biblia. Claro, y es por eso que también allá Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la... Es de esas mismas tinieblas que está hablando el Génesis, y de esa misma luz que está hablando el Génesis en esos versículos que en este momento estamos leyendo. ¿Qué más dice? Lea. Entonces los días al parecer se comenzaron a contar de la tarde a la mañana. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué más dice la Biblia? Sigue leyendo, hermano. ¿Es ese el texto que sigue? Ok. ¿En qué texto vamos, hermano? Ok. Y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. ¿Y qué dice?
¿Y separé o separe? Y separe las aguas de las aguas. Ok, en el verso 1 la tierra está seca, pero aquí la tierra está inundada de agua. Ya en este versículo que nosotros vamos leyendo. Ahora, continuemos el siguiente texto. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Y qué más? Sí, ¿qué más dice? Ok, ahí comienza a surgir la tierra, ¿verdad? Lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las reuniones de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. El verso 11 dice: y fue así. Entonces aquí comienzan las plantas a crecer en los árboles, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. Bueno, de acuerdo a lo que dice la ciencia, quien alimenta las plantas para que crezcan es la luz del sol. Amén. La luz del sol se une con el dióxido de carbono y esto sirve de abono para las plantas. La luz del sol. Note esto, la luz del sol. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué dice? Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbrera, note esto, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Pero ya se había separado, ¿no? Pero con una luz diferente a la luz del sol. Amén. Ahora, el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Aquí viene el tiempo, ¿verdad que sí? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Aquí menciona noche y menciona día, allá menciona luz y menciona tinieblas. Entonces, cuando las plantas comenzaron a crecer y los árboles comenzaron a crecer, quien está dando vida a todo esto es Cristo mismo. Es Dios mismo que está dando vida, está irradiando luz, que está provocando vida en el planeta Tierra. Amén, hermanos. Dice la palabra, por ejemplo, Pablo habla de esto y dice que en él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz venía a este mundo. Pero cuando viene esa luz verdadera, la gente lo rechaza, y este es Cristo Jesús. Pero se había establecido un tiempo por Dios para que Él viniera, cuyo tiempo solamente lo sabía Dios, aunque lo había revelado a través del profeta Daniel, porque Él dice claramente que cuando se dé la salida de la orden para que el pueblo regrese de Babilonia a poblar nuevamente la tierra de Israel, dice que pasarían 400. Hay una cantidad de años que tendrían que pasar hasta la venida, o las 70 semanas, mejor dicho, que habla Daniel, hasta la venida del Mesías príncipe. Hay fecha cronológica, tiempo cronológico en el cual Dios está revelando el momento y el tiempo en el cual Jesucristo vendría a este mundo. Aleluya. Si esa gente hubiera atendido a la Escritura,
hubieran sido más sabios para entender el tiempo en el que Cristo vendría, hermanos, para nacer, o Dios vendría para habitar entre los hombres, pero no lo entendieron, porque si ellos hubieran sabido el tiempo, calculado el tiempo, lo hubieran estado esperando, pero no lo estaban esperando. No lo estaban esperando. Pero el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo habían planificado en la eternidad todo lo que iba a pasar, de tal manera que Pedro dice que Él es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué antes? Porque antes se planificó, antes se decidió, y era como que ya estuviera hecho, porque Dios iba a cumplir su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Poderoso es Él, gloria al Señor. Había un tiempo establecido, tiempo que el diablo no conocía, en el sentido de que lo que iba a pasar después de la muerte de Cristo, de tal manera que dice la Biblia que si los gobernantes de este siglo hubieran sabido acerca del Mesías, acerca de Cristo, nunca habrían crucificado al Señor Jesús. No conocían lo que venía después de la muerte, que vendría una resurrección. Y con la resurrección, una victoria tan grande, cuya victoria abarcaría, alcanzaría a todos aquellos que le recibirían a Él como Señor y Salvador, dándole autoridad, dándole potestad en contra del mismo diablo incluso. Después del diablo tener un enemigo acá, ahora tiene miles de enemigos, cuyos enemigos es la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús. Cuando Jesucristo fue tentado, las palabras de Satanás fueron estas: si eres. Porque se hablaba del Mesías que vendría y restablecería el tabernáculo y restauraría el trono de David también. Eso lo dice la Biblia. Pero que moriría, ni siquiera los judíos esperaban esto, que moriría, aunque Él lo venía hablando a través de las Escrituras. Pero yo le voy a decir algo: si el Espíritu Santo no revela la palabra, nadie la va a entender. La palabra de Dios se entiende por revelación del Espíritu Santo. Así que aquella gente leía, pero la Biblia dice claro que tienen como un velo, es lo que explica Pablo referente a Israel. Un velo que no les deja ver con claridad los tiempos proféticos. Ellos todavía están esperando al Mesías para que venga y restaure el reino. Nosotros lo estamos esperando para que nos lleve en gloria, hermanos, y estar con Él para siempre, como dice el apóstol Pablo, como lo prometen las Escrituras. Ahora bien, los demonios en muchas ocasiones le hablaron al Señor y le dijeron: sabemos quién eres tú. ¿Verdad que sí? Sabemos quién eres tú y por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pero la información que ellos tenían era hasta ahí y no después de la muerte. ¿Qué es lo que iba a pasar después de que el Mesías diera su vida? Bueno, hay una resurrección establecida por tiempo de Dios. Dicha que después de 3 días Él se levantaría de la tumba. ¿Sí o no, hermano? ¿Se cumplió? Claro que sí, se cumplió. Entonces, viendo el tiempo que nosotros hemos pasado, la raza humana sobre esta tierra, dijimos que son 6.000 años que tiene el hombre de habitar este planeta, y en 6.000 años lo acabamos. En 6.000 años. Hay preocupación porque, bueno, el cambio climático, y usted lo ha visto cada temporada, hermanos, de huracanes, bueno, el tiempo en sí ha cambiado totalmente, y la culpa la tiene el ser humano. O sea, nosotros que habitamos aquí hemos contaminado el planeta, hemos destruido, hemos hecho que las especies, o algunas de ellas, ya no estén. ¿Quién es el causante de todo esto? El ser humano. En lugar de obedecer a Dios, porque Dios le dice que cuidara la creación, que iba a señorear el hombre, el ser humano, sobre toda la creación. Entonces el ser humano, al desobedecer a Dios, pasa toda esta autoridad y dominio a el destructor.
a Satanás. Y esto es lo que le ofrece a Cristo y le dice: esto me fue dado. Cuando le dice que si postrado le adoran, le daría todos los reinos de la tierra, porque esto me fue dado desde el principio. ¿Pero qué principio? Bueno, cuando Dios había puesto al hombre en el huerto, le dice: trabaja la tierra, labra la tierra, cuida la tierra, señorea sobre todas las cosas creadas. Tú serás el Señor después de mí, pero tú me entregarás cuenta de lo que pasa en la tierra. De tal manera que cuando el hombre desobedece, Dios busca al hombre, ¿verdad que sí? Y lo llama para arreglar cuentas con él, porque si lo había dejado a él de encargado, tenía que entregarle cuentas a Dios de lo que había hecho. Amén, iglesia. Entonces, analizando los tiempos, como veníamos hablando, acerca de los cumplimientos de los 6,000 años, que equivalen a esos 6 días de la creación, entonces está pronto para que suceda o que se llegue el día de reposo. Y ese día de reposo será el tiempo de los 1000 años de Cristo de gobierno sobre esta tierra. Pero para que ese tiempo se llegue, se tiene que cumplir o terminar de cumplir los 6,000 años, por decirlo de esta manera. Y terminan los 6,000 años cumpliéndose también la última semana que falta de las 70 semanas de Daniel. Yo no sé si me voy explicando en esto. Falta esa última semana, cumplida esa última semana, entonces Cristo viene y trae el reposo que Él prometió. Ahora vamos a entrar a lo que se trata referente a la iglesia y al pueblo judío de acuerdo a los tiempos, como la Biblia nos enseña. Veamos lo que dice Oseas capítulo 5, vamos a ir ahí primeramente, búsquenlo después de Daniel, que ahí lo va a encontrar. Oseas capítulo 5, verso 15. Gloria al Señor. Ok, si usted nota, quien está hablando esas palabras a través del profeta es Cristo. Es Cristo el que está hablando ahí. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo ya se cumplió. Volvámoslo a leer. Dice el texto. Ok, andaré aquí. Iba a venir a la tierra para andar con nosotros y luego volvería a su lugar. ¿Pasó esto, sí o no? Claro que sí, sí pasó. Andaré. Fíjense cómo este versículo habla de los tiempos referentes a Cristo, que vendría, que andaría, y posteriormente del pueblo judío que no se ha arrepentido y no ha reconocido su pecado, pero llegará un tiempo en el cual lo va a reconocer. ¿Y cuándo marca la Biblia que será ese tiempo? ¿Cómo dice el texto? Lo leemos otra vez y quizás vamos a ir haciendo pausa para ir entendiendo poco a poco. Ok, andaré y volveré a mi lugar, al cielo, de donde vino, ¿verdad que sí? Y luego dice, el pueblo judío reconozcan su pecado y busquen mi rostro, no lo buscaron. ¿Qué más dice? En su angustia. ¿Cuál es la angustia? Bueno, la Biblia dice, a ese periodo de la gran tribulación le llama la angustia de... En esa angustia van a reconocer al Mesías. En el tiempo de la gran tribulación, cuando ellos se den cuenta que el que ellos creían que era el Mesías no lo es, sino un farsante, alguien que vino para engañarles. Ellos lo reciben como el Mesías. Ellos permiten incluso que entre al templo, porque si es el Mesías tiene todo el derecho de poder hacer estas cosas. Pero luego ven que comienza a contaminar el templo, y ahí se termina de cumplir lo que Daniel había dicho acerca de la abominación desoladora que comienza con Antíoco Epifanes, cuando los griegos toman el control de Jerusalén. Cuando el hombre entra al templo
sacrifica una cerda, contamina el templo con la sangre y el agua porque la cose y hace que los sacerdotes beban de esa agua, contaminándose así los sacerdotes, y los que no quisieron hacerlo murieron en ese momento. Mucha gente murió. E incluso el hombre mete la imagen de su Dios, la estatua de su Dios, la estatua de Júpiter al templo, blasfema completamente el templo. Los judíos pensaron que ahí se había cumplido lo que Daniel había dicho de la abominación desoladora, pero eso es parte de un cumplimiento que tendrá lugar o se cumplirá en el tiempo del anticristo. Entrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y se sentará en el lugar santísimo. ¿Verdad que sí? Y cuando dice la Biblia que se hará pasar por Dios, es que exigirá adoración de los judíos. Exigirá adoración. Imagínense los judíos adorando al anticristo como a Dios. Tremendo. Pero en ese tiempo ellos van a reconocer, porque es lo que dice el Señor ya, desde hace mucho tiempo, el Señor lo ha profetizado. Última vez leemos este versículo completo. Dice: y en su angustia es que no les va a quedar de otra que buscarle a Él. Estamos leyendo el verso 15, ¿verdad? Ok, veamos lo que dice la Biblia en cumplimiento a esto. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 33. El Evangelio de Juan 7, 33. Si usted tiene Biblia en su mano, busque en su Biblia, por favor, hermano. Si los discípulos hubieran tenido claro las profecías referentes al Mesías, hubieran entendido perfectamente por qué el Señor estaba diciendo estas palabras. Porque aquí está citando lo que ya leímos en Oseas. ¿Verdad que sí? Él dice todavía. Entonces, sí, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré. ¿Y qué es lo que dice Oseas? Que vendría y luego volvería a su lugar, cumpliéndose así lo que Dios venía hablando acerca de los tiempos del cumplimiento de la venida del Mesías. Mateo capítulo 24, verso 34. Mateo 24, verso 34. Gloria al Señor. Vamos a ir ahí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay un tiempo establecido que esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 33. Juan 13, 33. Vamos ahí, hermano. Vidito, usted conoce su Biblia. Sí, es el verso 33.
¿Por qué? Pero luego ignoraron lo que también el profeta o Dios había dicho a través del profeta cuando dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, es lo que dice. Entonces la liberación, la libertad que ellos anhelaban no vendría con un ejército literal, sino con el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra predicada, porque es el Espíritu Santo que inspira la palabra. Mira, lo que usted tiene ahí en sus manos es inspiración del Espíritu Santo. Así es que no es con espada, no es con ejército, sino que con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, traería libertad. ¿A quiénes? Bueno, a los que le hemos recibido. Amén, hermanos. El siguiente verso dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así dice, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice ahí: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa palabra tomar es la palabra griega paralambano. Paralambano es agarrar con fuerza y sujetarlo con fuerza. Por eso es que dice que os tomaré y los traeré a mí. Os tomaré a mí mismo, como que yo esté agarrando este micrófono y lo traigo a mí. Os tomaré hacia mí, os tomaré a mí mismo. Y luego dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este versículo, este pasaje, habla del rapto de la iglesia. Aquí no está hablando de una segunda venida visible, sino del rapto, del levantamiento de la iglesia. Porque la palabra paralambano, que es tomaré, es tomar con violencia. Amén, hermanos, tomar con violencia. Allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, si no me equivoco, vamos a ir ahí. El verso 17, hermano, busque ese verso 17. Ahí se encuentra la palabra arpazo, que es otro término griego, arpazo. Veamos lo que dice acá. Pablo, bueno, no, estoy en dijimos 14, ¿verdad? O 4, perdón, 4, verso 17. Vamos ahí, ayúdenme ahí con la pantalla porque no tengo aquí la... ¿No funciona? No tiene. ¿Cuál? Entonces busquémonos la primera, pero avísenme, por favor. Luego nosotros, los que vimos, los que hallamos... Ok, luego nosotros, los que vivimos. Luego nosotros, los que vivimos. Y luego dice, los que hayamos quedado. Hayamos o hayamos. Hayamos, ¿verdad? Hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra, arrebatado, la palabra arpazo. Tomar por la fuerza o tomar con violencia. La misma palabra paralambano, que tiene un significado igual. Arpazo. Luego dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Arrebatados para tener una reunión. Esa palabra, para tener una reunión o para ser reunidos con Él, habla de un grupo que se reúne para alabar a Dios. Un grupo que se reúne para exaltar a Dios. Y de ahí, de ese término griego, viene la palabra que usaban los judíos para los lugares de reunión, aparte del templo, conocido como las sinagogas. Sinagogas, esa palabra habla de una reunión para alabar, una reunión para exaltar, una reunión para glorificar a Dios. O sea, lo que nosotros estamos haciendo acá, esa reunión, nos reunimos aquí para alabar
a Dios. Es la misma palabra que se usa en este versículo, que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y ahí en esa reunión vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Hay un tiempo establecido para esto? Sí. Yo hablaba ayer, mencionábamos quizás un poco acerca de el tiempo que la Biblia menciona, en el cual se va a levantar una multitud tan grande que nadie puede contar, ¿verdad? Del medio de la gran tribulación, que muchos afirman que es la iglesia que sale de la gran tribulación para ser llevada al cielo. Yo explicaba, es ilógico que la Biblia, la iglesia, le prometa coronas de vida cuando a estos que salen de la gran tribulación dice que se les da palmas en las manos. Ahora, la Biblia nos enseña que para el rapto de la iglesia, el día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero si los santos o la iglesia son esos santos que salen, hermanos, de la gran tribulación, entonces veamos esto, supiéramos nosotros el tiempo en el cual el Señor vendría por nosotros. Porque aparece el anticristo, que no ha aparecido, y que de acuerdo a los acontecimientos que hay, yo no dudo que esté por ahí, pero no se ha dado a conocer, no se ha manifestado. Pero este se tiene que manifestar, ¿verdad que sí? Tiene que sufrir un atentado, tiene que el Satanás darle vida, levantarlo, o hacerlo lo mismo, imitando a Cristo, resucitándolo, y toda la gente dirán, ¿quién como la bestia? ¿Verdad? ¿Quién como el dragón y quién como la bestia? Nadie podrá hacerle frente, y adoraron, ¿verdad que sí? Y los que no lo adoren, se les pondrá una marca. Entonces aquí viene la persecución y el martirio de los santos en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, si el anticristo apareciera hoy, y si la iglesia pasara la primera etapa de la gran tribulación, usted y yo supiéramos en qué momento nos vamos a ir, porque solo contamos 3 años y medio. Después de 3 años y medio, preparemos y estemos listos, ya faltando como unos 15 días. Hay que estar listos porque nos vamos, si no, imaginémonos, porque la iglesia no pasará la gran tribulación. No pasará. Hay gente, hermanos, que transgiversa las escrituras, que se ve tan bonito, que hay mucha gente que cree esto. Hay gente que cree esto, y ante esto tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia dice que no pasaremos la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero si esto fuera así y que la iglesia pasara la gran tribulación, entonces hacemos, hermanos, cálculos de tiempo y nosotros sabemos cuándo nos vamos. ¿Sí me explicó? Hacemos cálculos de tiempo. Bueno, 3 años y medio desde que el anticristo aparezca. A los 3 años y medio nosotros nos vamos y aparecemos con palmas en las manos en el cielo. Claro que no, no es así. No es así. Nosotros nos levantamos antes que la gran tribulación comience en este planeta. Bueno, volvamos nuevamente a lo que estábamos hablando. Gloria al Señor. Fíjese, hablamos acerca de que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay palabras en la Biblia que mencionan días, que tenemos que hacer 2 preguntas y investigar por qué. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver simbología profética que hay en esta porción de la Escritura. Juan capítulo 4, verso 43, si no me equivoco. Vamos a ir ahí. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Ok, 2 días después. 2 días después. ¿Verdad que sí? Ok, vamos a quedarnos ahí, usted con un dedito, un pedazo de papel, marque esa porción, porque vamos a regresar y luego nos vamos nuevamente para Oseas. Oseas capítulo 6 y el verso 2 vamos a leer. El tiempo, el capítulo 6, verso 2, el tiempo ya nos avanzó, pero como tenemos vigilia, así es que podemos quedarnos.
Ok, os dará vida después de 2 días. 2 días. O sea, 2 días, después de que pasen 2 días, estando ellos muertos, les dará vida. Entonces, ellos resucitan ¿cuándo? Al tercer día. Al tercer día. Amén, iglesia. Ok. Entonces decíamos que desde Adán hasta Abraham hay 2000 años, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, si no, investiguen, por favor. La Biblia habla de tiempos. Entonces, desde Abraham hasta Cristo hay 2000 años. Desde Cristo a nuestra fecha hay aproximadamente 2000 años, que equivalen a 2 días. El pueblo de Israel está a punto de resucitar. Aleluya. Y no físicamente, porque ya lo hicieron en el año de 1948, si no me equivoco, el 14 de mayo. El 14 de mayo de 1948. Así es, ¿verdad, hermanos? 1948, cuando en un solo día, recuerde que Isaías decía esto, que cuando la tierra ha dado a una nación en un solo día. ¿Cuándo? Dígame usted en la historia que usted conozca que algún país en un solo día se formó un país, se hizo un país. Nunca, pero con el pueblo de Israel sí. En un solo día, y esto fue el 14 de mayo de 1948, cuando la Liga de las Naciones le ordenaron a los ocupantes de la tierra de Israel, que habían despojado a los otomanos de ese tiempo, que habían sacado al pueblo judío y habían, hermanos, tenido esa tierra, ¿verdad?, en su poder para ese tiempo. Se forma la Liga de las Naciones, y cuando la Liga de las Naciones está formada, establecen de que Israel tiene que volver a su tierra. Entonces, en un solo día, porque luego estaban los árabes allí a punto de bombardear la reunión que estaban teniendo los líderes de ese tiempo, pero en un solo día llegaron a un acuerdo, en un solo día, de establecer a Israel como nación. Aleluya. De tal manera que la tierra pare o da a luz en un solo día a una nación, cumpliéndose lo que dice Dios a través del profeta Isaías, refiriéndose a eso. Ahora, nos dará vida después de 2 días. Y aquí habla de una resurrección no literal como la que se dio en ese año, sino espiritual. El pueblo de Israel fue considerado una nación nuevamente, pero espiritualmente siguen muertos. A menos apartando a aquellos que ya recibieron a Cristo en su corazón como Salvador. Pero los demás siguen todavía una nación espiritualmente muerta. Hay una nación establecida que ya tiene más de 70 años establecida. Y recuerda el texto que leímos, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De acuerdo al libro de los Salmos, la vida promedio de una generación es de ¿cuántos años? O la vida de un ser humano, de un hombre. 70, dice, 70, y el más robusto llega a 80 años. Entonces, oiga, si el pueblo de Israel entra en el tiempo robusto, bueno, porque los 70 años ya se cumplieron. Haga usted la cuenta, desde 1948 hasta la fecha, han pasado ya más de 70 años. Jesucristo dijo que no pasaría esta una generación, 70 años, 80 años, es el tiempo de una generación, o lo que vivimos nosotros, hermano. Hoy con el corona, pues a veces menos. El Señor nos lleva antes, ¿verdad? Pero la vida promedio es de 70 y el más robusto 80. Habla de una generación. Entonces Cristo dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí encontramos tiempo ya establecido por Dios. ¿Cuánto tiempo? 70 o 80 años. Y ya nosotros vamos ya casi terminando ese periodo de tiempo. Y terminando el periodo de tiempo de los 2000 años, usted ve cómo los tiempos profetizados, los tiempos proféticos de la Biblia se han cumplido, y que nosotros estamos como si nos paráramos al borde de esto ya. Este es el último tiempo ya, y luego viene el periodo de la gran tribulación. O sea, que estamos a punto, vuelvo a decirlo, de ser arrebatados. Iglesia, esto es de alegrarse. Con esto es de regocijarse, porque pasamos de este lugar a un lugar mejor en Cristo Jesús.
Amén, iglesia. Si bien es cierto, pues vamos a extrañar los frijoles, pero allá habrá manjar diferente. Allá es celestial, allá hay maná que nos está esperando. Amén, hermanos. Así es que yo creo que es mejor allá, es mejor irnos, hermanos. Gloria al Señor. Es mejor volar con Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, iglesia. Entonces dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuándo? Bueno, los 2 días ya están por concluir. Entonces se va a entrar al tercer día. Amén, hermanos. Esos 2 días terminan ya con un periodo de gran tribulación y luego dice que viviremos delante de Él en el tiempo del milenio, porque en el tiempo de angustia, como decía el capítulo 6, verso 15 de este mismo libro, amén, iglesia, recuerden que lo leímos, dice de ese tiempo que pasaría y que en angustia lo conocerían y volverían a Él. Y luego en el capítulo 6, recuerde que cuando esto se escribió no había capítulos ni versículos, así que todo va de corrido. Entonces nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta palabra es para el pueblo judío, no para la iglesia. Amén. Es para el pueblo judío, no para la iglesia. El tiempo del pueblo judío, ya lo vimos, que es lo que el mismo libro de Oseas en el capítulo 5, verso 15, regresamos ahí, habla del tiempo de la iglesia y del tiempo de Israel. Entonces, el verso 15. Ok, andaré y volveré. Ese andaré y volveré abarca el periodo de la gracia para la iglesia del Señor. El tiempo o la dispensación de la iglesia, porque si decimos de la gracia, pues todos los tiempos de las dispensaciones que han habido en la historia de la raza humana va involucrada la gracia. Nadie, absolutamente nadie en la historia ha podido ser salvo por méritos propios. Nadie, todo es por la gracia de Dios. Así es que es la dispensación o el tiempo establecido por Dios para la iglesia, para usted y para mí. Y este tiempo está por terminar. Está por terminar nuestro tiempo y luego comienza el tiempo de Israel. Si usted nota en el reloj profético y el tiempo profético, la nación que se ve involucrada o el pueblo que se ve involucrado en esto como señal es el pueblo judío. Nosotros entramos ahí como un injerto en el árbol original, ¿verdad? Nosotros somos los silvestres, ¿verdad? Y fuimos injertados para dar un fruto que nosotros no podíamos dar de nuestra propia cuenta. Entonces, ahora, aquellos 2 días que Cristo se tarda, esos 2 días tienen una simbología profética, porque habla de los 2000 años que Cristo no ha venido, amén, que ha dado el tiempo a la iglesia para luego venir a resucitar a los muertos, o a ese ejército que está muerto, del cual Él levantará un ejército que le adorará, que le servirá y que le honrará, de acuerdo a lo que estábamos leyendo en el capítulo 6 y versículo 12 estábamos leyendo, ¿verdad? Ahí mismo. Entonces, lo que dice Juan acerca de los 2 días, Cristo no va. Y Él dice, esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios sea conocida, se manifieste. Entonces es una evidencia profética de lo que el Señor hizo en todo, está haciendo en todos estos tiempos de los 2000 años. No ha querido venir. Él vendrá en el tiempo establecido. Ven, iglesia. Y cuando Él venga nos lleva y comienza el trato para resucitar al pueblo muerto, que es el pueblo de Israel, muerto espiritualmente. Seguimos. Sigamos, hermano. Bueno, yo les dije que nos quedáramos allá, ¿verdad? En Juan, ¿verdad que sí? Pero vamos a Miquea. Vamos ahí, avancemos más. Miquea capítulo 4, verso 1 y verso 2.
muchas naciones. Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte, y más alto que los collados correrán a él los pueblos. Los pueblos. ¿Qué más dice ahí? Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y habla para el tiempo del milenio, donde los pueblos gentiles buscarán a Dios. Y el que no lo haga, de acuerdo a lo que dice Isaías, también serán castigados. Todas las naciones de ese tiempo. Porque habrán personas que después de la gran tribulación van a entrar al milenio con una naturaleza igual que la que tenemos nosotros. Naturaleza pecaminosa, naturaleza humana. Entrarán, porque en el tiempo del milenio habrá muerte también. Mucha gente va a morir para el tiempo de la gran, del milenio de Cristo. Dice la Biblia que aquel que muera de 100 años en pecado será maldito. O sea que habrá muerte, porque la gente entrará a esa naturaleza. Recuerda que la Biblia dice que cumplidos los 1000 años Satanás es suelto de su prisión, ¿verdad que sí? Y sale a engañar a las naciones de la tierra y reúne un pueblo como las arenas del mar. ¿Pero a quién engaña? Bueno, engaña a todos aquellos que han vivido o han estado o han nacido en el tiempo del milenio y que al final de ese tiempo todavía están con esa naturaleza pecaminosa que fácilmente el diablo vuelve a engañar al ser humano. Pero en esta ocasión lo hace o lo permite Dios para ponerle fin al diablo y a la maldad sobre el planeta Tierra. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Ahora, veamos lo que dice Oseas capítulo 3, verso 5. Gloria a Jesús. Oseas capítulo 3 y verso 5. En el fin de los días. Buscarán a Dios en el fin. ¿Por qué dicen el fin de los días? Porque aquí está hablando del tiempo del milenio. Porque en el tiempo, bueno, a decirlo, el tiempo del milenio abarca un periodo de, vale la redundancia, de tiempo. Pero cuando se llega el fin de los días, el fin del tiempo, es cuando Satanás es lanzado al lago de fuego. Todos los que son pasados por el juicio de Dios, que no se hallaron en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Y recuerde que en ese tiempo, cuando Dios esté realizando el juicio, el planeta Tierra ya está consumido por el fuego. Los cielos son consumidos por el fuego, porque es lo que dice Pedro en sus cartas, que primero el planeta en sí fue creado del agua y que por el agua subsiste, pero está reservado para el fuego, es lo que él dice, y que toda partícula, por muy pequeña que sea, será consumida por el fuego. Entonces, por eso es que dice la palabra en Apocalipsis que cuando él aparezca sentado en el trono blanco, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Y esa palabra huir es la misma palabra que se encuentra cuando sucede el gran terremoto en el tiempo de la gran tribulación, donde dice que toda isla huyó. Y no es que de repente se va la isla corriendo, huyendo del tsunami que viene, sino que son destruidas por las inmensas olas que serán provocadas por el terremoto que se va a dar en ese tiempo. Entonces, cuando dice que el cielo y la tierra huirán, es porque van a ser destruidos por el fuego. Y luego Isaías dice, y Dios creó cielo nuevo y tierra nueva. En ese cielo y tierra nueva el tiempo no existe, sino la eternidad. Ya no habrá tiempo. El planeta no estará sujeto al tiempo. Por eso es que habla aquí del fin de los días y el fin del tiempo. Porque entonces esa tierra nueva
la vamos a heredar todos nosotros que hemos sido salvos. Y todos nosotros que hemos sido salvos ya no estamos sujetos al tiempo, sino a la eternidad. Aleluya. Dejamos de ser personas sujetas al tiempo que envejecemos. ¿Verdad que sí? ¿Ya se fijó usted? ¿Se notó? Envejecemos con el tiempo. Pero honestamente, hermanos, en ese tiempo que seamos transformados, seremos transformados a un cuerpo eterno. Así es que todas las cosas tendrán que ser eternas. El planeta que Dios va a crear y el cielo nuevo serán cielos eternos. Amén, hermanos. Entonces hablábamos acerca del tema. ¿Recuerdan el tiempo? ¿Cuál es el tema? El tiempo. Vamos a tener que poner, fíjense. Si quieren, pues vamos a comenzar. Ahora nosotros tenemos vigilia. Ahí está, el tiempo y los días de 1000 años. Seguimos. Muchos quedan observando, si hubiera sabido esto, que los quería tomar así de sorpresa. ¿Vos saben ustedes? Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo hoy, entregar su vida a Él, reconciliarse con el Señor, ahora es el momento. Gloria a Jesús. Si alguien no lo ha hecho o lo hizo en un tiempo, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Si no lo hay, vamos a orar y quedamos despedidos. Padre, le damos gracias a Dios por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias a Dios por esta oportunidad. Muchas gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted ha hecho con nosotros, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque a través de la palabra usted nos revela los misterios, Señor, que hay referente a los tiempos proféticos. El tiempo de nuestra vida, de nuestra existencia, ya marcada, ya establecida, Señor, sobre esta tierra. Y los planes que usted tiene después de que nosotros nos vayamos, que usted nos lleve de esta tierra. Bendito Dios, gracias le doy porque sus tiempos son perfectos. Sus planes son perfectos. Gracias Dios porque a usted no se le escapa nada, Señor, de las manos. Todo, Padre Santo, está marcado, Señor, basado al tiempo que usted ha establecido para cada cosa. Gracias, Dios, por darnos oportunidad de vida en este tiempo. Y ver las cosas, Padre, que estamos viendo, para entender con mayor claridad que usted viene pronto por nosotros. Que usted ya viene por nosotros, Padre. Ayúdenos a estar listos en todo momento. Danos fuerzas en todo momento, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por su amor y su misericordia. Bendice este pueblo. Ayuda a cada uno de su palabra. Dios amado, que ya no es tiempo de estar durmiendo, como dijo su palabra, Señor, sino de levantarnos, Padre, de entre los muertos y despertar del sueño si alguien está viviendo así, Padre. Y es el momento, Padre Santo, de venir a usted. Gracias, Dios, por su amor. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted ha hecho. Oh, bendito Dios, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, le damos las gracias, Padre Santo.